Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Daimar Cuadro, el de mi compañera Olga Hinojosa. Pertenecemos al programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En este video venimos a analizar 5 casos, los cuales cada uno tiene preguntas, las que nosotras estaremos respondiendo. A continuación los dejo con mi compañera Olga. Buen día. Le voy a poner sobre el primer caso, que es la muerte de un trabajador cuando iba camino a su trabajo. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, un accidente de trabajo se considera como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. El accidente con causa corresponde a aquel accidente de trabajo en el que existe una relación de casualidad, directa o inmediata, entre las lesiones y la actividad laboral desempeñadas por el trabajador para la que fue contratado. La Ley 562 de 2012, que es el sistema de riesgo laboral, en su artículo 3, nos define que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión de trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. La investigación de este accidente busca que organizar el mismo la forma que se pueda proponer medidas preventivas o correctoras para eliminar así y evitar que produzcan nuevamente accidentes. Si por el contrario no se investiga esta causa, quedarán activas sin corregirla y el accidente volverá a repetirse. Eh, no es el trabajador, no es un accidente de trabajo, ya que no iba en el medio de transporte proporcionado de la empresa, sino que iba en medios propios y sería un accidente autónomo. Además, el trabajador no le ofrecieron un trabajo en el Magdalena, ciudad donde él no vive. 2. Él acepta su trabajo y se traslada de ciudad con su esposa. 3. Camino a su trabajo es asesinado en la calle. 4. La esposa, por ende, va a la ARL a exponer el caso y a que le den una pensión de sobreviviente, la cual es negada, ya que su esposo no tuvo un accidente laboral, según la ley, sino un accidente autónomo, ya que él no iba por un medio de transporte proporcionado a la empresa, sino que iba por sus propios medios a su lugar de trabajo. La esposa del trabajador no recibe dicha pensión por los términos dados en el anterior punto. A continuación voy a poner sobre el caso número 2, que es la culpa de los empleados por accidente de trabajo. El trabajador no desempeñaba su función correspondiente. El trabajador utilizó un montacargas sin autorización de su empleador, la cual ocasionó la muerte inmediata por caída. El juzgado condenó a la cooperativa y al supermercado a pagar a la esposa y a sus hijas una indemnización plena y ordinaria de los perjuicios por el daño causado. El tribunal revocó el fallo de primer grado y absolvió a las demandadas de todas las pretensiones, argumentando que no se acreditó la culpa al empleador, que el trabajador desobedeció las órdenes de seguridad sin autorización, usó el montacargas para pintar
Seguimos con el caso número 2. El tribunal revocó el fallo en primer grado y absolvió a las demandas de todas las pretensiones argumentadas, que no se acreditó la culpa al empleador, que el trabajador desobedeció las órdenes de seguridad y sin autorización usó el montacargas para pintar. Sí, es verdad que él fue imprudente al utilizar sin autorización del empleador un montacargas que no cumplía las especificaciones técnicas para la realización de dicha actividad. También se presentó una concurrencia de culpa que exonera al empleador, ya que por la empresa que incumplió su obligación de tener un control efectivo en un trabajador de altura, de utilizar herramientas de dotación adecuadas, esto se traduce a un fallo de diligencia. También no tuvieron cuidado que estuviera evitado siempre que la empresa fuera contratado a alguien experto, un trabajador de altura y que tuviera un supervisor. El trabajo de altura es toda actividad que se realiza un trabajador que ocasiona la suspensión o deslizamiento en el que se ha expuesto un riesgo de caída mayor a 2.0 metros, con relación de pedal inferior más cerca de él. Los elementos de protección personal, que se denominan así, está destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que se proteja de varias caídas o de sucesos que puedan pasar si no tienen su protección adecuada. Para esto hay supervisores de altura que realizan capacitaciones y deben tener en cuenta que los empleados deben portar sus elementos de protección personal adecuados, contar con un andamio o escaleras dependiendo de la altura que vaya a realizar dicha actividad. Seguimos con el caso número 3, que es la responsabilidad de una empresa en un accidente de trabajo que sufrió un técnico y un cajero. El trabajador sufrió un accidente que fue quedar sordo, ya que a causa de ser este tipo de trabajo sonó las alarmas de seguridad que se encontraban en el cajero. El porcentaje que le dieron fueron de 26%, y el empleado demandó a la empresa que lo contrató y a los socios de ellas. A continuación seguirá mi compañera Daima. Seguimos con el análisis del caso 3. La conclusión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue que la empresa sí era responsable de los daños que sufrió el empleado. La conclusión de este caso fue que la Corte condenó a la empleadora y sus socios en forma de solidaridad a pagar al empleado una indemnización plena por los perjuicios que sufrió. Tenemos el concepto de que es riesgo, es una posibilidad que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. La definición del valor de riesgo es de 3. La importancia de este caso es saber a qué tipo de riesgo están los trabajadores expuestos y cuáles serían las consecuencias si no se cumplen con los EPP adecuados. Es importante que la empresa proporcione dotación completa y capacitación de los trabajos donde se realizan los mantenimientos de los cajeros. Seguimos con el análisis del caso 4, el cual tiene por nombre la enfermedad laboral de un piloto. El trastorno y el origen que padecía el piloto es un trastorno de ansiedad y depresión. Esto es originado por presentar por la presentación de 2 pruebas. El porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del piloto fue del 100%.
La entidad pidió el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual la ARL no le concedió. La decisión en primera y segunda instancia de los jueces fue la condenación a la aseguradora a pagar al piloto la pensión de invalidez. Tenemos el concepto de que es Junta Especial de Calificación de Aviadores. La Junta Especial de Aviadores es una competencia para calificar el origen profesional y la pérdida de capacidad laboral del piloto sin que la facultad estuviera en condiciones a la calidad, beneficiando el origen de transición, sino a la existencia de una licencia expedida por la aerolínea. La Corte concluyó que la Junta Especial que determinó que el piloto había perdido su capacidad laboral para, para volar con ansiedad y depresión. Por lo tanto, mantuvo la decisión que ordenó la ARL a pagarle la pensión al aviador. Seguimos con el análisis del caso 5, el cual tiene por nombre el caso laboral que desencadenó una enfermedad mental. Las razones del maltrato y el acoso laboral que sufría la trabajadora fueron causadas por su género y su lugar de nacimiento. El causante de este maltrato fue uno de sus jefes, el vicerrector seccional de la universidad. No le renovaron el contrato a la trabajadora y este tampoco contaba con el permiso del ministerio para pues no renovarle su contrato. El propósito de la presentación de la demanda laboral era que la reintegraran a sus labores, el pago de los salarios, horas extras, prestación y los aportes a la seguridad social que le habían dejado de recibir o de pagar. Las conclusiones de la Corte respecto al caso fue no casar la sentencia del tribunal y confirmó la decisión de condenar al centro educativo, advirtiendo así que aún cuando el trabajador no conozca el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de su trabajador, en el caso que esté plenamente enterado de su enfermedad, gravedad, complejidad y cuando la capacidad sea evidente, le queda prohibido despedir o desvincular al empleado sin permiso del Ministerio de Trabajo. En este caso se menciona sobre la salud mental que los daños a la salud son internos e impredecibles hasta que el trabajador afectado no logra esconderlos más y pues se hacen evidentes, como sucedió en este caso en donde la mujer era una y a medida que iba avanzando su acoso laboral, luego del hostigamiento de su jefe, tenía otras aptitudes. Muchísimas gracias. Estos fueron los análisis de los 5 casos.